Nosotros, los abajo firmantes, una historia de España a través de manifiestos y protestas, es uno de los últimos trabajos publicados por el historiador y antiguo catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político en la UNED, el profesor Santos Juliá. Un punto de vista original desde el que reconstruir nuestro pasado más reciente, el de este trabajo del que ya estuvo hablando la semana pasada aquí con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Hoy nos acompañan de nuevo para hablar de los manifiestos desde el exilio y los del antifranquismo, los abajo firmantes. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Santos Juliá, con el que estamos hablando de su libro Una historia de España a través de manifiestos y protestas. Prefiero ponerlo de abajo antes que lo de arriba. Nosotros los abajo firmantes, pero para mí es más significativo cómo puedo reconstruir la historia de España a través de esos manifiestos y a través del papel de los intelectuales. El otro día hablamos poco, porque tampoco podemos profundizar en todo, un poco de Unamuno, más de Ortega, de Azaña, del papel del catolicismo en la República, en la Guerra Civil, y nos quedábamos de alguna forma en el Congreso de los Intelectuales Antifascistas, la derrota, y ya al final del programa vamos un poco del momento donde el exilio pretende que lo que no ha logrado de movilizar a las democracias europeas, pues se logre movilizar y lograr la caída, digamos, de Franco, como aliado de Hitler, como aliado de Mussolini, todo el papel de Indalecio Prieto, todo el papel de los que se mueven en todo ese terreno. Como sabemos, todo eso no llega a cuajar, está el problema de la política de la Guerra Fría, está también el papel errático de don Juan de Borbón, que por un lado apoya, pero después acaba acoplándose a los designios de Franco, después de aquella conversación en el Azor. Está el año 53, lo que va a significar el apoyo de Estados Unidos y todavía de nuevo del Vaticano. Y entonces llegamos a esa fecha emblemática, 1956, a la que tú también te has referido en muchos escritos y también en un libro como camarada Javier Pradera, porque era uno de los protagonistas de aquel momento. Hay una cosa que ahora se comenta: nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos. Bueno, es verdad que había algunos hijos de vencidos, como Mújica o como Julio Diamante, ¿no? Pero más bien eran hijos de los vencedores, ¿no? Sánchez Mazas, Pradera y Ruy Gallardón, y no de personas cualquiera, sino de personas que tenían una relevancia en el régimen, ¿no? Javier Muguerza, que también se ha estudiado. Entonces, esa vivencia es interesante porque, claro, tú algunas veces has hecho referencia a ella en otros programas que hemos tenido sobre la memoria, la historia, el olvido, la reconciliación. De alguna forma, aunque ahora sorprende mucho a algunas personas, ellos lo que tratan de decir es que la guerra civil debe quedar atrás. Es decir, que no se puede seguir legitimando el régimen en la idea de que es imprescindible mantener la victoria sobre la guerra civil y probablemente unido a una segunda consideración, porque en cuanto haya democracia en España volverá otra vez un conflicto fratricida, que era una de las cosas que ya más en los años 60 se decía, ¿no? Entonces, visto la perspectiva, ¿qué significa el impacto de esta generación, unido a otra cosa que nos ha llevado a debates a los dos? ¿En qué medida esa generación, porque también está el manifiesto, que tiene interés para los que estudian a Ortega, de cómo ellos dicen, nosotros que somos una generación sin maestros? Esto lo dicen ellos, que son una generación sin maestros. No es solo que Benede, ellos lo dicen en el manifiesto que tú has recogido aquí. Nosotros le despedimos al filósofo liberal que en Esquela, nosotros que hemos sido una generación sin maestros. Entonces, estos hombres que el otro día hablábamos al hablar del Grupo de Burgos, que comienzan a firmar manifiestos, Dionisio, Laín, que ha dejado de ser rector, ellos los ven como referentes, como maestros, les ven como compañeros de viajes en los manifiestos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me parece que también hablábamos de la lucha firmada que hablaba Pradera, ¿no? El año 56, a mí, cada vez que lo estudio, a veces me han dicho que le doy excesiva importancia y tal. Cada vez que vuelvo a él y vuelvo a estudiarlo por una razón o por otra, me parece clave, me parece una divisoria. Una divisoria en el sentido de que ahí se construye otra visión del pasado que no era la de los vencedores, ni la de los vencidos, y que tiene eco también en el exilio de América, cuando se publican las Españas, cuando, antes
Francisco Ayala había publicado aquello de ¿para quién escribimos nosotros? Las respuestas de aquí vienen de Aranguren y de gente de este grupo, etcétera, ¿no? Es decir, se está moviendo algo que de alguna manera cristaliza en la rebelión estudiantil del 56-57, en Madrid, en Barcelona, también en Sevilla, en algunas universidades. Ahí se está construyendo otra manera de situarse en el mundo, ¿no? Los vencedores habían tratado de escindir radicalmente una España, que era la verdadera, de la anti-España, ¿no? Y en el exilio esa escisión se daba también como algo de lo que se partía. De lo que se trata es de ir creando tramas en la que haber venido del lado de los vencedores o de los vencidos no importa. Y de ahí la riqueza de esa expresión, nosotros, es la construcción de un nuevo sujeto colectivo, los que firman, ¿eh? Porque eso se pasó, bueno, son responsables quienes son, pero se pasó a la firma de más de 3.000 estudiantes que firmaron, ¿no? Y que se adhirieron al manifiesto, ¿eh? Entonces, ese nosotros, ese colectivo, se define no por ser de los vencedores y de los vencidos, sino por ser hijos de unos y de otros. Y por tanto rompen la escisión, porque los dos son hijos y se manifiestan como hijos, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pues pueden hacer manifestarse, van a ser represaliados y descubren el lenguaje de la democracia en el sentido de que se están conculcando derechos humanos, se aspira a la libertad, se aspira a la democracia. Curiosamente no se aspira a una España distinta o maravillosa o por construir. De lo que se está hablando es de derechos, de libertades y de Estado democrático, ¿no? Y todos los que en el bando vencedor se han ido separando van a ser el objeto de búsqueda de estos jóvenes y les van a llevar los manifiestos, están firmados por ellos, pero no son redactados por ellos. A ellos se los llevan y se les busca. Y alguno pone mala cara, pero al final firman. Y entonces Menéndez Pidal, Aranguren, Tobar, Dionisio Ridruejo, que empiezan a ser decenas muy pronto y luego van a pasar a ser centenares, ¿no? Empiezan a firmar esos manifiestos que indudablemente introducen otro lenguaje. Pero hay una cosa que me impresionó en la polémica tuya con Pradera o de Pradera contigo, cuando él insistía en qué medida ellos efectivamente utilizaban ese lenguaje, esa estrategia, sí. Pero ellos estaban en esa idea, o en aquel momento ellos, aunque utilizaran el lenguaje de la democracia, ellos eran marxistas, leninistas. Es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. Lo digo porque incluso una personalidad, en el exilio, ¿no?, como Jorge Semprún, sí que impresiona mucho que en él haya tan poca referencia a su padre. Es decir, bueno, porque era uno de los hombres de ese catolicismo, de ese mundo demócrata cristiano. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Porque otra cosa distinta es en el caso de Pradera, eso, ¿por qué tardé tanto en pensar lo que le ocurrió a mi abuelo, lo que le ocurrió a mi padre? Bueno, eso es distinto. El hombre tardó, es decir, no, pero en el caso de Semprún, él trabaja la memoria, pero mucho más vinculada a su propia experiencia como estudiante, sin duda. Partido Comunista, que a recoger la experiencia del padre, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Claro, no, yo creo que Semprún al padre... él rompe con todo lo que significaba también el padre, ¿no? Él no tiene nada que ver con su padre, aunque después hay algunos acercamientos interesantes al padre, ¿no? Pero mucho después. Cuando yo hablaba con Javier de esto y él insistía en lo de no ser demócratas, no habían leído a Stuart Mill, no habían leído a Tocqueville, no habían leído a los demócratas, habían leído a marxistas, ¿eh? Él insistía mucho en que lo suyo en esos momentos, años 55-65, pongamos, ¿no? Porque a partir del 65 la historia también vuelve a cambiar, es otra cosa. Pero 55-65 no son demócratas ideológicamente. Lo que yo únicamente les decía es, pero entrabais en una práctica democrática. Es decir,
¿Qué quieres que te diga? O sea, que sí, estás sí, escribiendo... A mí me parece eso así, por ejemplo... Yo le decía eso a Javier, ¿no? Claro. Estáis entrando en una práctica... Claro. Como yo, que era católico, muy católico, y no era demócrata, porque los católicos de entonces no éramos... teóricamente, ¿no? Nuestro marco cognitivo no era democrático, era otra cosa, ¿no? Podíamos aspirar a un mundo sin clases y a un mundo tal. Estábamos con la cosa marxista, claro, pero los demócratas, la democracia era el último baluarte del dominio burgués, ¿no? Pero cuando nos sentábamos católicos y comunistas, ¿cómo actuábamos? Pues como demócratas. ¿Cuál era el lenguaje del encuentro, el lenguaje de la democracia? ¿A qué aspirábamos? A la conquista de libertades. Entonces la práctica era democrática. Claro, yo creo que eso incluso se ve en ocasiones. Es un filósofo que tuvo un gran impacto en Barcelona, pero después que era sacristán. Porque claro, ¿en qué medida en él, efectivamente uno de los grandes introductores del marxismo, pero la práctica, lo que él hacía, claro. Lo que él tenía que hacer era cosas parecidas allí, a ver si hablaba con Raventós, a ver si hablaba con los católicos, a ver si hacían manifiestos. Otra cosa es lo que él tuviera, cuando a veces te dicen la cultura tercera internacionalista, y dices... Bueno, pero ¿de qué época? Porque ahora la Tercera Internacional no es lo mismo los 4 primeros congresos, que el problema hasta que llega Dimitrov, que lo que viene después de Dimitrov los frentes populares. Entonces puede que en ellos hubiera esa dualidad. Y ahí es donde quizás de todos los personajes, ahora que Jordi Gracia le ha dado tanta importancia, el más interesante puede ser Ridruejo, porque efectivamente... Digo, de lo que eran los de la generación de Burgos, lo digo en el sentido de que escrito en España, claro, está ya en el año 62, que es toda una autocrítica muy fuerte. ¿Por qué me hice fascista? ¿Qué significa el liberalismo? ¿Qué significa la democracia? Y claro, el protagonismo de él ahí, fundamentalmente en esos años, que es Múnich. Cuando él llega por fin, se levantan todos, la aplauden en Múnich, la España del exilio de Llopis, la España del interior de Satrústegui, Gil Robles y Alba de Madariaga, los comunistas no invitados oficialmente, pero allí a través de aquel diputado que después fue diputado por Málaga, Tomás García, me parece que era. Entonces, bueno, todo ese mundo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, claro, Ridruejo probablemente... Los que le veían con cierto Sócrates que les iba explicando su experiencia, la propia cárcel y tal. Hay una cuestión que distingue claramente a Ridruejo de otros que tienen un camino hacia la democracia, ¿no? Y es que Ridruejo hace la crítica política de donde ha venido, la crítica política, y los otros se limitan a una crítica de tipo moral. Bueno, Laín hasta el final... quiere mantener una especie de coherencia con su pasado. Yo era aquello también ya entonces. No, mire usted no era aquello, Hay momentos de ruptura y ahora es otra cosa. Y su biógrafo intenta mantenerla. Diego Gracia intenta ver que en la voluntad de comprensión hay una cierta continuidad, que yo siempre veo que es más importante subrayar la discontinuidad, pero claro él, que hay una pero él se vivía o quería vivirse en eso. Claro, bueno, entonces... hay algunos que hablan de un Ridruejo ya demócrata cuando escribe la carta a Franco en el año en los primeros 40, ¿no? Cuando le dice a Franco que no está con él porque no ha construido un verdadero Estado fascista. No, y que dispuestos a morir se puede morir, pero por favor que no sea con el Marqués de Lozoya. La carta es impresionante, la frase. No tengo mi general problema en morir, como no pueden, pero que por lo menos elijamos con quién, ¿no? Sí, hay un punto que me interesa especialmente comentar, ¿no? Y es el tema del intelectual y la cuestión nacional. Decíamos en el programa anterior en qué medida, ¿no? Bueno, es con el final de los 60, con los 70, cuando se entierra la idea de que es imposible la convivencia, las dos Españas, donde ya el catolicismo no va a jugar ese papel. Claro. Pero, sin embargo, hay que ver qué enorme relevancia tiene el problema de la nación después en intelectuales a lo largo de... no ya de la transición, sino todavía hasta como el libro termina en 2013. Claro, no en la transición tampoco. No en la transición, pero, por ejemplo, pensemos, por citar algunos casos, el de Fernando Savater, como una persona decisiva en lo que va a ser el Foro de Hermo, en lo que va a ser Basta Ya, en lo que va a ser la creación de un nuevo partido. Aurelio Arteta, pues todos esos intelectuales insistiendo en que ha habido un mal consentido, que eso no puede continuar así,
que hay que hacer una memoria de reparación de las víctimas, eso más Arteta que Sabater, que hay que luchar por la ciudadanía frente a la identidad nacional. Sí. Después la posición contraria, dentro también del ámbito de la filosofía, la de Ruber de Ventós, no, será muy poco, la soberanía estará de mediada, pero mire, tan poquita que la quiero entera. Mire, claro, Estado-nación, yo sí quiero tener un Estado. Claro. Ya que usted me dice que es poco, yo sí lo quiero tener. Y después, unido a eso, los que insisten en los derechos individuales, los derechos colectivos, si la lengua es lo que conforma la nación, y la reconstrucción de la propia historia, como una historia entre naciones, más que una historia marcada por la religión o por la clase. ¿Qué piensas de todo esto, no? A mí me parece que es bastante claro que la generación que hace la transición, es decir, los intelectuales que están ahí en los años 60 y 70, para ellos la nación no es el problema. La nación no es el problema. Eso tiene que ver, creo yo, con el hecho de que cuando esta gente empieza a salir al extranjero, no tiene un trauma como los viajeros del siglo XIX o de la generación del XIV o la de la República, ¿no? Que era España, era la nación española lo que había quedado atrasado y tal. Ahora la nación, digamos, o la sociedad española está acercándose a las europeas en todo, ¿no? Lo que está quedando atrás es el Estado. Lo que no es soportable es el Estado. Y entonces todos los manifiestos tienen una relación con cuestiones de Estado, no de nación. Cuando viene Roger y hay un manifiesto, cuando viene el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y hay un manifiesto, no les hablan de la nación española, les hablan del Estado, de que esto tiene que ser una democracia. Eso dura. Y en la cuestión nacional se resuelve transitoriamente con el invento de la España plural. España es plural, tan plural que Ruy Jiménez puede participar en un meeting con Simón Sánchez Montero, un comunista y un católico. ¿Veis que España, tan plural, lo que hay que construir es un Estado de libertad, democracia y autonomía? Y entonces la autonomía es lo que pone en marcha movimientos y movilizaciones de profesionales, de intelectuales, que empiezan a publicar manifiestos en favor de sus raíces, de la recuperación de las señas de identidad, que se llama. Pero ahora ya no es España, es Cataluña, es Valencia, es Andalucía, es Galicia, es Castilla, que bueno, aquí estamos nosotros. Están más recogidos esos manifiestos en una adenda, porque son medio políticos, medio intelectuales. La adenda es de libre acceso, ¿no? Y hay una especie de ebullición de momento no de nacionalismo, son como regionalismos. Claramente nacionalismo en Cataluña. En el País Vasco es más bien el pueblo, más que la nación, ¿no? En Galicia una minoría. Pero de ahí es de donde va a surgir de nuevo la identificación de los intelectuales con lo que llaman recuperación de mis señas de identidad, las señas de identidad de mi tierra. La generalización de las autonomías no es un producto que viene terminado de arriba abajo. Es una reclamación muy notoria, que ha quedado un poco oscurecida porque indudablemente el protagonismo es muy catalán, ¿no? Es muy Cataluña, pero en Cataluña es claro que hay una reivindicación que va de la lengua a la nación. Reivindicamos la lengua porque la lengua es el fundamento de nuestra nación. Y ahí tú recoges el manifiesto, antes de que llegara todo el debate del Foro Babel y tal, el manifiesto de los famosos 2300, sí, que es el manifiesto de Amando de Miguel, de Santos y tal, que ya es el inicio del Estatuto de Autonomía del primer gobierno de Pujol en el año 81, poco después del 23F. Pero hay uno antes de catalanes, que es una nación sin lengua, un Estado, no sé cómo era, que es una elaboración muy cuidada en la que el sentimiento nacional, o sea, la idea de somos una nación, es un derivado de la posesión de una lengua. Nosotros somos una lengua y la lengua requiere una nación, que en definitiva requiere un Estado.
requiere un Estado. Formamos parte del Estado español, pero la nación va a desembocar por su propia naturaleza a un Estado. En esto el papel de los intelectuales ha sido decisivo. Claro, pero allí ha habido, por lo menos en la teoría política, no sé si tanto en la vida política ha tenido tanto arraigo, el intento continuo de separar nación política de nación cultural, de separar la idea de que no a cada nación corresponde un Estado, tampoco a un Estado debe corresponder una sola nación, de hablar de la nación en plural, de tener otro concepto de soberanía. Durante años esto ha funcionado por lo menos en la teoría política. ¿Cómo habría que interpretar el federalismo? Si es uninacional, si es plurinacional, si es asimétrico, para buscar un camino que evitara lo que ahora se ha venido a denominar el choque de trenes. Claro, yo creo que durante muchos años el tema de ETA también provocó que estábamos tan concentrados en acabar con la violencia, en reflexionar, que uno iba a las librerías de Madrid y había muchísimos más libros sobre ETA, el nacionalismo vasco, los curas vascos, el movimiento de las víctimas, que sobre Cataluña. Ahora, sin embargo, es como si esto se olvidara, 3 años ya sin violencia de ETA, y sin embargo, unido también al Estatuto de Cataluña, todo lo demás, se ha hecho una eclosión de libros sobre el nacionalismo, sobre la relación España-Cataluña. Uno de los méritos del libro Santos Julián es que hay también manifiestos en catalán, bastantes. Hay bastantes. Para ver un poco cómo ha sido eso. Cataluña ha sido tierra de manifiestos desde muy pronto. Desde los intelectuales que van a crear la Lliga regionalista. Son además manifiestos muy buenos en el sentido de que están muy bien escritos, tienen un propósito, no se pierden en divagaciones y van a por una meta siempre, ¿no? Yo creo que en la transición, durante todo el largo proceso de transición y de antes de la transición, el problema era el régimen de Franco, es decir, el problema era acumular fuerzas para liquidar el régimen, ¿no? Y entonces la cuestión de la nación se postergó ante la cuestión del Estado que construíamos, pensando que si volvíamos a construir un Estado que reconociera la autonomía para las diferentes entidades territoriales, la cuestión marcharía bien. Es decir, no hay en el debate constitucional y en lo que se publica durante esos años, en los manifiestos que se publican, la cuestión de naciones que buscan su propio Estado no aparece. La autonomía, tal como cada uno va a elaborar su propio estatuto, satisface las metas que entonces estaban planteadas. La cuestión está en que cuando las autonomías empiezan y se tiene poder, un poder público, poder de Estado, poder sobre recursos presupuestarios, sobre editoriales, sobre medios de comunicación, la autonomía empieza a aparecer que es como un corsé que te han puesto. Pero es a partir de esa conquista como te aparece como una especie de corsé, ¿no? De coraza que no te deja expandirte, ¿no? Y mientras todavía en Europa se vive la Guerra Fría y no hay nuevos estados, todo eso está como contenido. Eso es decisivo, yo creo que todo eso está. Bueno, es que se puede datar, claro. Se puede datar, es decir, desde el momento en que se cae, se derrumba el muro de Berlín y empieza a haber nuevos estados en Europa, aquí se pregunta ¿por qué nosotros no? Sí. ¿Por qué nosotros no? Y eso lo preguntan también minorías que van ampliándose de intelectuales, que tienen círculos, que tienen libertad de expresión, que tienen recursos que les vienen de los poderes públicos ya, o sea, de sus propias comunidades, y que los emplean en construir nación, en nacionalizar. No, y en leer... Y en leer lo que está ocurriendo desde la idea de que uno debe aprovechar la ventana de oportunidad e ir en la idea esa de que una declaración unilateral de independencia es lo que fuerza los acontecimientos. Eso ya viene después. Eso viene ya en 91 y lo que va ocurriendo, cómo ellos van leyendo, y en la medida en que se va reconociendo Croacia,
Serbia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Chequia. Bueno, pues oiga, tampoco lo nuestro es tan pequeño. No es tan pequeño. Nosotros como Austria, es como Holanda, claro. ¿Por qué nosotros no? Y eso, no. claro, pues efectivamente va unido probablemente a algo que está en el final de los manifiestos que se recogen, que no es ya los años de crispación del 2000 al 2009, al 2010, época de Zapatero, la época de la memoria histórica, sino el momento que estalla la crisis económica, la conexión de todo ese tipo de cuestiones, donde se plantea, bueno, pues todos esos problemas vinculados ya a la resolución del estatut y a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí efectivamente vuelven a aparecer esa imagen que tú en algún artículo comentaste, ¿no? A mí eso me hizo gracia, tú que habías insistido tanto en que habían desaparecido los intelectuales en este caso no era en el balcón arriba, pero abajo del palacio, cuando sale Artur Mas y el que está allí esperándole es Xavier Rubert, Salvador Giner, están esperándole, ha vuelto de Madrid, no me ha concedido el gobierno, y ya entonces va a esa idea de que el 2012 va a ser el gran momento. Es una imagen para cualquiera decir, caray. Sí, claro, porque es una especie de corona, ¿verdad? Porque están así en semicírculo, además, o sea, reconociendo un espacio, el espacio del poder que crea la presencia de alguien que tiene poder, siempre suele crear un círculo alrededor, ¿no? Y se les ve a todos con cara de, como una cara que transmite felicidad y a la vez una gran expectativa, ¿no? Es decir, bien, nos rechazan, pero somos fuertes, vamos a triunfar. Has cumplido, ¿no? Vas a lograr, vamos a dar el paso adelante. Y claro, efectivamente este es el momento, esta es la hora, ¿no? En fin, y eso es lo que ha iniciado este camino. Yo creo que la crisis económica, aunque bueno, no es el único factor, pero la crisis económica con la sucesión de escraches y de manifestaciones y de gente en la calle ha posibilitado que eso se conduzca hacia una reivindicación de independencia, ¿no? Hacia una reivindicación. Claro. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Agradecemos a Santos Juliá que nos haya acompañado una vez más en esta revista de filosofía, en este programa, que ahora no llaman revista de filosofía, pero a mí siempre me viene el término anterior, en este programa de la Facultad de Filosofía de la UNED, y efectivamente recomendamos esta historia de España a través de manifiestos y protestas, porque ese es ese tipo de libro de consulta que cuando uno tiene que hacer un trabajo sobre Unamuno, sobre Ortega, sobre Azaña, sobre Aranguren, sobre lo que pasó con Bergamín, sobre Laín, sobre Ridruejo, sobre Sabater, es muy útil, porque de pronto ahí dices, bueno, y en ese momento y en esa fecha apareció de esta manera. Y eso ayuda mucho a ver el papel que han tenido los intelectuales en la historia de España y la historia de España a través del papel de los intelectuales, de los manifiestos y las protestas. Nada más y muchas gracias. Gracias.